Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos una receta tan deliciosa y tenía tantas ganas de poder compartirla con todos vosotros. Es un pan de chocolate, porque me lo habéis pedido por activa y por pasiva. Y es, Hugo, haz por favor alguna receta con pan. Y yo lo entiendo, obvio, porque tal y conforme está a día de hoy el mundo del pan en los supermercados, que al final comes cualquier otra cosa menos un pan delicioso y sobre todo saludable. ¿Por qué? Porque los del supermercado llevan grasas vegetales, azúcar, todo tipo de aditivos y la verdad es que es muy difícil encontrar un pan que merezca la pena. Este delicioso pan lo podemos utilizar para cualquier receta, o bien acompañándolo en una comida o simplemente unas tostadas o un sándwich. Yo, como todavía hoy no he comido, pues lo voy a hacer en plan sándwich y a la vez que vamos a hacer el pan, pues también os voy a dar algunos truquitos de cómo hacer un sándwich también en condiciones. Así que, sin más dilación, nos vamos a la cocina. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take a... Pasamos a hablar de los ingredientes y esta receta va a llevar harina de garbanzo, la he comprado en el Mercadona, un poco de sal, un huevo, levadura o polvo para hornear, aceite de oliva. Y en principio estos serían los 5 únicos ingredientes, pero yo además lo que voy a utilizar va a ser ponerle, como veis aquí, 3 botes, un poco de semillas. En este caso es lino, sésamo molido y chía molida. ¿Y esto por qué lo hago? Porque le voy a quitar un pelín de harina, que ahora diré las proporciones, y le voy a incrementar un poco las grasas para equilibrar todavía más el pan. El sexto y último ingrediente es el cacao puro al natural, que es precisamente el que le va a dar ese sabor especial y lo va a diferenciar de otros panes. A mí me gusta el de la marca Valor porque lleva un solo ingrediente, es decir, el cacao, y no lleva nada de azúcares añadidos. El cacao es rico en proteínas y grasas saludables y minerales como el magnesio y calcio, además también de que aporta fibra y algo de cafeína. Como esta receta es sin gluten, también podéis utilizar pues este polvo de cacahuete. Lo que ocurre es que ya se dispara un pelín más las kilocalorías del pan como cómputo general. El que no tenga harina de garbanzo y quiere utilizar una harina normal, lo puede hacer. Yo tengo, por ejemplo, esta, que es harina integral de espelta, la compré en un herbolario, pero como he dicho que la receta va a ser sin gluten, pues utilizamos la harina de garbanzo. Y en el caso de que no tengáis el polvo para hornear, que yo tengo este, pero como el otro día fui a Mercadona y compré, que este todavía no lo he probado, también súper barato, vale 1 € o así, nada más. Un truquito es utilizar bicarbonato sódico y hace el mismo efecto de la levadura, es decir, que vamos a conseguir que el pan sea muy esponjoso. Lo primero que vamos a hacer va a ser primero batir el huevo. Cojo un bol medianamente pequeño porque es una receta como para una persona, así que ya sabéis que si queréis hacer pues para más personas o varios panes, pues necesitáis multiplicar los ingredientes. Primero casco el huevo un poco sin que se meta la cáscara, que ya sé que se puede contaminar, con un golpecito y simplemente introduzco la uña. Y ahora pues con una espumadera pequeñita, por cierto esta la compré en el Corte Inglés, me parece ideal y no esas espumaderas tan grandes que hay. Y lo que voy a hacer va a ser coger y batir primero el huevo. Esto es súper rápido, es que no necesita ni mucho tiempo ni grandes historias para poder hacer la receta. Muy bien, ahora tengo ya hasta aquí el huevo. Y ahora lo siguiente y más importante de todo, a ver, voy a poner esto aquí así para que lo veáis. Voy a poner ahí. Lo más importante de todo es la cantidad de harina. Este es un huevo grande, ojo, no es un huevo ni mediano ni pequeño, estos son extra grandes, creo que pesan más de 85 gramos. Y lo principal del pan es que hay que ser muy riguroso con la cantidad de la harina. Es decir, yo sinceramente no sé hacer el pan sin pesar la harina porque no le tengo cogida la medida. Y como varío entre la integral de espelta, la de garbanzo o la de cacahuete, pues no tienen todas la misma medida porque pesan diferente, obvio. Entonces requiero siempre de una mini báscula. En principio,
para este huevo que es grande, pues yo le voy a poner como 40 gramos, ¿ok? Pero como le voy a añadir algunos gramos de las semillas, le voy a rebajar 5 gramos, que ya tengo hecha la medida, y entonces voy a calcular solamente el poner 35 gramos de harina de garbanzo. La enciendo. Por cierto, tengo una pregunta para vosotros, porque yo esta harina no solía comprarla antes, pero tengo que decir que el olor y el sabor, no sé por qué me huele a guisante en vez de garbanzo. Supongo que será mi olfato, que es malísimo, la verdad. Pasamos al chocolate y le voy a poner una cucharada de yogur, que más o menos yo calculo que van a ser como 4 gramos, así como bien, bien altita. Es que no lo quiero volcar. A ver, Hugo. Ay, eso es. A ver cuántos gramos salen. Pues mira, han salido 5. Un poco de sal. El aceite también lo vamos a poner como a ojo. Esto ya lo puedo quitar porque no va a ser necesario. Un chorrito. Y el polvo de hornear, pues un poquitico también. Pero bastante, porque lo que me gusta es que luego se quede esponjoso y me suba la masa, ¿vale? Ahora, como un sumo cuidado, porque el chocolate se va a saltar, como me descuide, lo voy a remover un poco, así, suavemente. Y mezclamos todos los ingredientes bien. Es necesario que se mezcle todo de una manera homogénea, porque si no el pan pues subirá por algunos sitios y por otros como que no. Ay, qué bueno va a estar este pan con el sándwich que me voy a hacer yo ahora para comer, riquísimo, divino de la muerte. Voy a coger el bol, que me gusta más cogerlo, así lo controlo más. Ahí. Iba a decir que a ver si no lo estoy salpicando, y no, ya lo he dicho, igual a lo mejor ahora salpico. Y removemos bien hasta que consigamos una masa homogénea. Mirad, ¿veis? Ya casi está. Veo si os dais cuenta, se ven como algunos grumos todavía. Pues seguimos. Le damos más y más y más y más. Ahora vamos con los moldes. Y ya os digo que me ha costado un poco encontrar el molde adecuado. Y al final, el más fácil y el más sencillo, y dejarse de tanta historia, es el que mejor viene. Es obvio que cuanto mayor superficie tenga, yo quiero que salga como gruesecito, precisamente para que luego lo pueda cortar por la mitad y tenga un volumen. Si le doy como muy amplio, necesitaría más cantidad, con lo cual este, que tampoco es muy grande, este recipiente, pues ya os digo que no me valía. Me compré uno un poquito más chiquito, que es un Tupperware de cristal. Esto sí que lo compré en un chino. También un poquito más pequeño, porque la base es como más reducida, pero tampoco me gustó. Al final no conseguí el tamaño. ¿Sabéis cuál es el recipiente mejor de todos y que me encanta? Pues ni más ni menos que el típico recipiente de barro, que aquí es donde antiguamente se podían poner las natillas y todo esto. Esto vale 0 y nada, igual a lo mejor vale 1 euro o así, y es el tamaño como pequeñito. Y vamos a echar aquí, pues, en la masa. Empezamos a introducir la masa en el molde. Y aquí sí que quiero que se quede toda la masa, vamos, no hay que desperdiciar absolutamente nada. Así que me va a llevar un pelín de tiempo rebañarlo todo hasta la última gota, ¿vale? Ahora os veo y os muestro el resultado final. Conseguimos ya echar toda la masa, fijaros. Le damos unos golpecitos, veis que le salen un poquito de burbuja. Le vamos a echar, mirad. Atención, ¿ves? Así la masa se queda, pues eso, como más homogénea. Pues le voy a poner un poquito de sésamo, una cucharadita por encima. Hay a veces que se lo mezclo con la masa y otras veces que no, que simplemente lo espolvoreo así. Muy poquito, porque tampoco hace falta mucha cantidad. Uno por aquí. Ahora vamos con la chía molida. 2 por acá. Se lo espolvoreamos. Ahí. La chía me encanta, la verdad. Ya sabéis que tiene un montón de grasas saludables y súper beneficiosas para la salud. Además de que también tienen un alto índice en proteínas. Y por último le vamos a poner el lino, así como por encima. Yo la verdad es que me encanta siempre hacer las cosas como que me salgan como monas. Y luego la comida te va a sentar siempre mucho mejor. Esto es algo que lo he aprendido solo y la verdad es que a mí personalmente me funciona. No sé a vosotros si os pasa igual o no. Mirad,
Ya tengo la masa y ahora la vamos a hornear al microondas. Fijaros que es facilísimo, no hace falta tener un horno ni tenerlo ahí durante horas el pan para que, bueno, pues se hornee de una manera mucho más fácil y sencilla y sobre todo rápida. A mí lo que me alucina es que se hace de una manera rápida. Lo metemos al microondas, aquí tenéis la masa y lo llevamos al centro, siempre bien situado para que se haga homogéneo por todos sitios. Y ahora pues simplemente le vamos a dar, como veréis, 2 minutos. Y con esto pues ya va a estar. No sé si se ve bien, pero como podéis comprobar ya la masa ha subido por encima del límite o del borde de la vasija de barro. And terminó y apagamos. Ya te he escuchado, tranquilo. Y ahora pues simplemente lo que vamos a coger, mirad cómo queda. Y aquí lo tenemos. Ahora, para que pierda la humedad del pan que hay justamente debajo entre la bandeja de barro y el pan, voy a utilizar pues una rejilla. Esta la conseguí en Amazon con otros accesorios para el air fryer, porque esto se mete dentro del air fryer, pero mira, hay que aprovechar todo lo que tenemos en la cocina y buscar pues otras facilidades. Y lo que voy a hacer va a ser sacarlo. Ahí, ¿lo veis? Mirad, aquí. Y lo vamos a dejar reposar ahí unos minuticos. Ya se ha enfriado y podemos retirar perfectamente la rejilla. Y quería mostraros, fijaros, el volumen que tiene y lo esponjoso que está. Espero que os guste. Y ahora pues nos vamos a disponer a cortarlo por la mitad porque me quiero hacer un sándwichito. A ver, voy a poner primero la madera mejor porque me queda un poco más alto para que vosotros lo podáis ver sin problemas. A ver, así. 1, 2, le damos la vueltecita, ahí. Y ahora pues lo partimos con sumo cuidado por la mitad para que haya la misma distancia del fondo al medio que del fondo a la superficie. Hugo. Vale, pues vamos. Lo vamos a cortar ahí. ¿Y qué habrá pasado con el medio? ¿Se verá bien? ¿No se verá bien? Mirad. No me digáis que no es una auténtica locura. Maravilloso. Esto, si lo queréis utilizar como tostada, ahora lo podemos pasar por el tostador y ya está. Pero yo directamente aquí me voy a poner mis verduritas y mi sándwich para comer porque todavía no he comido. Que sepáis que lo que voy a sacar ahora mismo, yo no he comprado nada especial para hacerlo y con lo que tengo me voy a apañar. Lo mejor que podemos hacer a la hora de preparar un sándwich es meterle algo de vegetal verde, es decir, cualquier tipo de lechuga. Yo no tengo lechuga convencional, puesto que me traen de la huerta en cesta, una cooperativa que vende todo verduras y frutas ecológicas, y me trajeron esta semana pues un pak choi, que es una lechuga china, y también unas espinacas, que yo creo que con la receta que voy a hacer me voy a decantar más por las espinacas. Fijaros qué locura. Y siempre las verduras van a hacer que el pan se digiera mucho mejor y, por supuesto, que vaya a tener más nutrientes que el hecho de coger y ponerte ahí mantequilla o cualquier otra porquería. Siempre aquí, recetas saludables. De verdad que me tengo que contener para no pegarle un bocado a este pan tan delicioso. Lo primero que voy a usar va a ser el tomate, que me parece lo más difícil de cortar. Y le vamos a poner pues este tomate tan rico, un par de laminitas, que por cierto también es ecológico, así, finitas, y que vaya empapando ya el pan, pues un poco del tomate, así, 2 rodajitas. Ahora le vamos a poner un poco de cebolla, también lo vamos a poner como finito, 1, 2 y 3. Fenomenal. Con eso es más que suficiente, Hugo. Y espinaca, que ya está lavada, previamente lavada. Y voy a coger 2 hojas y lo vamos a poner así, tal cual. 1 y 2. Le voy a poner también un pelín de aguacate, también para equilibrar un poquito más el plato. No mucho, ¿vale? Ahí, 1, 2, 3 y 4. Y ahora viene pues la proteína, que sinceramente hubiera cogido otra para la receta, pero mira, me voy a apañar con lo que tengo.
Y como tenía pues unos filetes de cerdo, pues lo he hecho al lecue y se lo voy a poner. Más o menos como la medida, apartamos un poco, cortamos. Esto no lo voy a tirar, claro, me lo comeré después aparte. Y lo acompañamos poniéndolo en el sándwich. Y ya con esto, pues, fijaros qué sándwichito. ¿Quién se lo va a comer? Voy a probarlo, ¿vale? Ahora os veo. Fijaros qué forma tan rápida, económica y sobre todo saludable de comer pan. A mí personalmente lo que más me gusta es hacérmelo en sándwich o en tostadas por la mañana, pero vosotros lo podéis utilizar para lo que vosotros queráis. Yo sinceramente creo que un sándwich con todas las verduritas que le hemos metido me parece una comida deliciosa o una cena, así que no renunciéis nunca a tomar pan. Deseo de corazón que haya gustado el vídeo, decirme qué os parece y sobre todo cuándo lo hagáis, porque estoy seguro de que lo vais a hacer. Decirme qué tal os ha salido, ¿vale? Os mando un besico enorme. ¡Chao!